Porini. Tenemos también la participación del señor Rolando Concha López, presidente de APETUR. Muchas gracias, señor congresista, y a todos los invitados participantes. Mi nombre es Rolando Concha López, soy presidente de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas. Nosotros nacimos durante el coronavirus, básicamente para representar los intereses de microempresas de turismo. Al ver que una serie de problemáticas que no nos atendían, no nos escuchaban, pues nacimos como gremio. A partir de ese momento hemos hecho una serie de propuestas en todo ámbito de la actividad turística, y voy a hacer una exposición desde una mirada de la actividad económica. No quisiera perderme los artículos, ¿no? Porque eso es un tema de abogados, pero la industria es una actividad económica, y como actividad económica, desde la mirada de la actividad económica, siguiente por favor, se tiene al medio de ella los servicios de transporte, porque son medios de transporte que movilizan a los turistas a sus alojamientos, a sus servicios de alimentación. Las agencias mayoristas, minoristas, turoperadoras, turismo de aventura, contratan servicios de transporte para movilizar a los turistas, y una propuesta nuestra es centros de recreación turística. Ese concepto es parte de nuestro aporte a la ley. Es un concepto que no está en la ley actual ni en la propuesta de ley, que creemos que puede ayudar a ordenar en los servicios turísticos. Siguiente, ahí mismo hay un poco, sigue. Entonces, mire, demanda. Desde la demanda, de nuevo, mi exposición trata desde una mirada económica. Entonces, desde la demanda tenemos 4 grupos de turistas que realizan actividad turística. Turistas extranjeros que vienen al Perú, turistas nacionales que viajan al extranjero, turistas nacionales que viajan dentro del Perú, y peruanos que no pueden viajar porque no tienen posibilidad económica o tienen limitaciones físicas. Eso es desde la demanda. Desde la oferta tenemos servicios turísticos que proveen diferentes empresas, agencias de viaje, hoteles, restaurantes, centros de recreación turística, que es el concepto que nosotros estamos proponiendo como innovación, y transporte turístico terrestre. Pero este mercado es informal. O sea, nosotros, los empresarios de la actividad turística, sabemos que el mercado de turismo es bien informal. Si usted va a Cusco como un cliente incógnito, paséase por la Plaza de Armas y pida algún tour para ver qué agencia de viajes le da un comprobante de pago y le cobra IGB 18%, si es peruano. Casi no se hace, y de eso no se habla, se invisibiliza. Nosotros queremos visibilizarlo porque tenemos una propuesta de solución. De nuevo, nosotros no nos queremos perder en articulados de la ley, sino es una mirada económica lo que planteamos. Por eso, las láminas que correspondan a mala regulación e informalidad estará en la propuesta de solución. Siguiente, por favor. Ahí nomás. Si usted ve, turistas extranjeros, turistas nacionales que viajan dentro del Perú y fuera del Perú, y peruanos que no viajan. Siguiente. Y están los conceptos asociados en el Plan Estratégico Nacional de Turismo, ¿no? Turismo receptivo son los extranjeros que vienen al Perú. Turismo emisor son los peruanos que viajan al extranjero. Turismo interno son los peruanos que hacen actividades de excursionismo interno, o sea, que no pernoctan, que hacen full days o half days. Y turismo interno propiamente, que es viajan y pernoctan por lo menos una noche. Y tenemos en el artículo 45 y 46, siguiente por favor, 45 y 46 de la Ley General de Turismo vigente, título 10, el concepto de turismo social para peruanos que no pueden viajar porque no tienen dinero, tienen limitación económica y también tienen limitación física. Para estas personas que tienen limitación económica, la actividad turística es un bien suntuario. Ese concepto, esa palabra no es muy conocida. Suntuario es de lujo, porque una persona pobre, pues primero cubre sus necesidades de alimentación, de vivienda, y el turismo es recreación que no llegan a hacer. Pero la ley sí lo contemplaba. Hace 14 años, como mencionaban, sí contemplaba. En el artículo 45, turismo social, turismo para grupos vulnerables, y entre ellos están escolares, estudiantes, niños. Y en el artículo 46 se señalaba que el MINCETUR, mediante un programa de turismo social aprobado mediante una resolución ministerial, tenía que promover ese turismo para las personas vulnerables. En estos 14 años no hemos podido contar con la participación de MINCETUR en nuestras propuestas que hemos presentado como gremio. Siguiente, por favor. Siguiente. Una más. Una más, por favor. Ya. Mire, durante la pandemia
se contrataron servicios turísticos de transporte para los turistas que quedaron varados. Entonces, a modo de ejemplo, una resolución ministerial, la número 93/2020 MINCETUR, señala que el 17 de abril se pagó 520 soles por hora, incluido IGB, por un servicio de transporte de un vehículo de transporte turístico, y por el día se pagó 8.000 soles, aproximadamente, incluido IGB. Entonces, ese es el costo de un servicio de transporte turístico para el turista receptivo. Bueno, seguramente el vehículo tenía aire acondicionado, calefacción, baño incorporado y otras contraprestaciones. Pero en turismo social, nosotros cobramos 600 soles incluido IGB por un día. Claro, ese carro no tiene baño, no tiene aire acondicionado, o sea, es básico, porque el grupo vulnerable que no tiene acceso al turismo, pues no puede pagar más. Siguiente, por favor. Y a modo de ejemplo, este es un colegio, me enteré que usted es docente de este colegio. Nosotros prestamos servicio de transporte turístico a colegios públicos de Lima Metropolitana. En este caso, el colegio Dolores Cabero de Grau, si desea ir desde su distrito, ¿no? San Juan de Lurigancho, al Museo de la Nación, una actividad de turismo educativo, que es visita de estudio, nos contrata a nosotros. O sea, no contrata un bus de turismo receptivo, no contrata un bus de turismo interno, full equipo. Contrata vehículos de transporte turístico básicos, porque no tienen más plata, más presupuesto para poder cubrirlo. Nosotros cobramos 600 soles por el día, ¿no? Los recogemos, los traemos. Siguiente, por favor. Pero somos turismo social, pero lo hacemos solos, del sector privado solos. Aunque en la ley de turismo señala que en el artículo 46 el MINCETUR debe incentivar en articulación con el sector privado programas de turismo social para grupos excluidos del turismo, en este caso por temas económicos que no tienen dinero, no tenemos el apoyo del MINCETUR, no tenemos el apoyo del sector de Lima Metropolitana, lo hacemos solos. Nos autofinanciamos, pero como verá, siguiente por favor, siguiente. Entonces, como verá, hace poco salió el INEI, publicó el informe de pobreza del Perú. En el informe de pobreza del INEI se identifica, esta es fuente de INEI, se identifica que en colegios públicos, estudiantes en situación de pobreza extrema son 423.000 en la educación básica. En la pobreza no extrema es 1.700.000. Eso es en colegios públicos. Y en colegios privados también hay pobreza extrema. Seguramente están becados o algún tipo de ayuda social tendrán 15.000 y en pobreza no extrema 221.000. Entonces, ese es el mercado. Y yo solo le estoy hablando de un nicho específico de turismo social, estudiantes de colegios públicos. O sea, hay muchos otros. Solo le estoy dando un ejemplo particular. Siguiente. Y para lo que entenderían mis compañeros empresarios, si lo clasificamos como nivel socioeconómico, pues estamos hablando del D y E y parte del C. O sea, más del 80% de la población de estudiantes de colegios de Lima y de Perú que hacen visitas de estudio a museos y otras actividades turísticas que no pueden acceder por una serie de problemáticas que estamos afrontando las empresas de transporte turístico, que prestamos servicio a ese nicho. No prestamos servicio al turismo receptivo, no prestamos servicio a turismo interno, sino a ese nicho específico. Siguiente, por favor. Ahora, yendo a las propuestas. Hasta ahora es la mirada económica, oferta y demanda. Ahora vamos a las propuestas. La página web de MINCETUR ya tiene operadores de servicios turísticos. Eso es lo que actualmente está en la página vigente. Siguiente. Entonces, nosotros estamos de acuerdo. Alojamientos turísticos y alimentación turística es correcto. Nos parece bien que siga y continúe. Siguiente. Agencia de viaje, intermediación turística es el término, pero en agencia de viajes, ¿qué tenemos? Mayoristas, minoristas, operadores turísticos y turismo de aventura. Eso está en la propia página web de MINCETUR. O sea, en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos está en clasificación en estos 4 subniveles de las agencias de viaje. Entonces, estamos de acuerdo con eso. Perfecto, así es la realidad. Siguiente. Pero nuestra propuesta es, hay tres ítems respecto a canotaje. Capacitaciones para canotaje, conductores de canotaje y equipos para canotaje. Canotaje es una subactividad de la actividad de turismo de aventura. Y en turismo de aventura hay muchas más subactividades de actividades turísticas. Entonces, no tiene sentido que al nivel de prestaciones de servicios turísticos nacionales esté canotaje. En su lugar, planteamos centros de recreación turística
Y los centros de recreación turística son lugares físicos donde el turista va. Entonces, ahí están los servicios de turismo comunitario, que son espacios donde las poblaciones reciben turistas para mostrarles su cultura, ¿no? Les dan alimentación, les muestran su cultura. Ese es un centro de recreación turística. Un servicio de centro turístico termal, que también está a nivel de servicio turístico. Ese es un centro de recreación turística, o sea, conceptualmente. Siguiente. Los servicios de juego, casino, tragamonedas no es un servicio turístico propiamente. Entendemos que como Mincetur cobra un porcentaje de esa actividad económica. Perfecto, que lo siga cobrando, pero no es un servicio turístico. No somos Las Vegas, no tenemos Las Vegas que van para esa actividad. En Perú, principalmente los turistas hacen actividad turística, por eso consideramos de que no debiera estar. Siguiente. Respecto al tema de los guías en agencias, consideramos que los guías son trabajadores de las agencias de viaje, porque un guía no puede vender su servicio de guiado directamente. Eso lo hacen las agencias de viaje, y las agencias de viaje contratan guías por las rutas que deseen, por el tiempo que ellos deseen. Entonces, ese tema pensamos que debiera manejarse de esa manera. Entonces, estas son las ofertas de servicios turísticos, agencias de viaje, empresas, agencias de viaje que prestan servicios de turismo de aventura, donde ahí pueden ver una gran cantidad de subactividades. Las empresas de agencias de viaje de MICE le llaman, ¿no? Meetings, incentivos, congresos, exhibiciones, hoteles, restaurantes. Entonces, al final, nuestra propuesta es que sean 5 servicios turísticos señalados en la ley. Siguiente. Siguiente. Siguiente, ahí. Respecto a las asociaciones del sector turismo, dice que el rol de una asociación del servicio turismo debe ser promover. Pensamos que debiera ser realizar, o sea, porque para luchar contra la informalidad tenemos un gran aliado que no se está aprovechando, que son las asociaciones de turismo, porque los grandes interesados para luchar contra la informalidad son las asociaciones, porque perjudican a las actividades de las empresas formales. Entonces, nuestra propuesta de modificación es que a las asociaciones se les dé el rol de realizar acciones que faciliten el servicio de prestadores de servicios turísticos y tienen atribución de trabajar coordinadamente con las DIRCETUR de cada gobierno regional para fiscalizar a empresas de prestadores de servicios turísticos y fiscalizar a agencias de viaje. Eso como propuesta, que bueno, se someterá a un análisis en una mesa técnica. Siguiente. 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 Y siguiente. Un ejemplo de Moda Tours es una agencia de viajes que tomaron ciertos turistas, falleció los turistas por contratar un servicio turístico informal, que era transporte urbano, y al final los señores crean otra empresa al turismo y siguen operando. Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que el Estado no tiene presupuesto para fiscalizar y estar atrás de estas empresas aparentemente formales, pero los gremios de turismo, sabemos quiénes son, sabemos que siguen operando, sabemos dónde están. Tenemos mucha información, pero las veces que planteamos trabajar articuladamente con las DIRCETURes, no podemos operacionalizar porque no hay una ley que eso nos dé como una competencia. Entonces, siguiente. Entonces, a partir de eso, la propuesta en el artículo 70 es que el Registro Nacional de Asociaciones de Turismo sea no voluntario, sino obligatorio. O sea, que el Mincetur sepa exactamente la cantidad de asociaciones de turismo que existen y estas puedan ayudar con el proceso de fiscalización a agencias informales o empresas informales y que emitan el acta de fiscalización, porque ya en la ley se señala que eso se va a terciarizar con una empresa privada X. Entonces, en lugar de hacerlo con una empresa privada X, puede ser con asociaciones formales reconocidas por Mincetur y que cumplen los requisitos que Mincetur pueda plantear. Siguiente. 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 Ajá, ahí. Por ejemplo, sobre ese tema de terciarizar, miren lo peligroso de terciarizar a un privado. Les estoy mostrando 2 casos. Uno en el Callao, donde se terciarizó la emisión de papeletas. Al final lo han recuperado hace poco, ¿no? Esa empresa ha generado un arbitraje porque no quiere dejar de hacer esa actividad económica. Y en el caso del transporte, por ejemplo, se terciarizó las revisiones técnicas, ¿no? Como una especie de concesión, y también hubo un problema con Lidercom. Entonces, si es que el Mincetur o las DIRCETURes no tienen presupuesto, lo que lo entendemos, no hay un presupuesto, no hay personal calificado, ¿no? Y somos, ¿cuántas agencias de viaje somos? Miles, entonces no tiene capacidad, pero los gremios sí tenemos capacidad. Los gremios somos los primeros interesados en luchar contra los informales. Nosotros podríamos poner nuestros recursos para las acciones de fiscalización y control, pero no tenemos competencia en la ley, por eso estamos pidiendo que en la ley pueda darse para poder apoyar coordinadamente con las DIRCETURes. Siguiente. Sí, perdón, ahí retroceda un poco, porque retroceda a la anterior. Esa no la entendemos. Ejecución coactiva no la entendemos. O sea, en el artículo 66 se habla que
los gobiernos regionales van a ejecutar coactivamente contra prestadores de servicios turísticos. Espero que en las mesas técnicas nos puedan explicar en qué consiste, porque no podemos opinar de algo que no entendemos. Siguiente. Respecto a la suscripción de convenios, justo es lo que le decía, ¿no? O sea, se señalaba que se va a firmar convenios con entidades públicas o privadas. Eso es peligroso. No pueden ser privados fiscalizando a prestadores de servicios turísticos. Si quieren firmar convenios, que sean con gremios de turismo formales reconocidos por MINCETUR. Siguiente. En el artículo 60, el anterior. 68, crear registro nacional de evaluadores para la calificación de servicios turísticos. Proponemos que esos evaluadores salgan de los gremios, porque ¿de dónde van a sacar expertos técnicos que evalúen a los prestadores de servicios turísticos? De los propios gremios, de las propias organizaciones que realizan esa actividad. Obviamente pasando por todos los requisitos que el MINCETUR pueda plantear. Siguiente. Y finalmente, hablan de comercio ambulatorio, prohibir. Nos parece muy bien, pero si estamos hablando de prohibir venta de paquetes turísticos, también hablemos, ¿no?, en una mesa técnica, ¿qué pasa con LAN que vende paquetes turísticos y compiten con las agencias de viaje? ¿Qué pasa con los hoteles que venden paquetes turísticos a sus huéspedes y compiten con las agencias de viaje? Entonces, si vamos a hablar de este tema, hablemoslo en una mesa técnica. Siguiente. Y ya para terminar, en la ley se señala a Canatur como un gremio que debe formar parte del Comité Consultivo de Turismo. Siguiente. Una más. Nuestra propuesta es que estos comités consultivos no se agrupen por región norte, centro y sur y con algunos gremios, ¿no? Nuestra propuesta es que se agrupen por perfil de turista. Por perfil de turista. ¿Por qué? Porque, a ver, a mí me interesa trabajar turismo social, me interesa trabajar turismo educativo de estudiantes de colegios públicos. ¿Yo qué hago en una mesa técnica donde la gran mayoría trabaja turismo receptivo? No me interesa, yo no trabajo turismo receptivo. Entonces creemos que es más práctico que estos comités consultivos se ordenen por perfil de turista. Entonces, todos los gremios del sur, del norte, del centro, que trabajen en turismo receptivo, que se junten y vean qué problemas tienen los turistas receptivos que planifican sus viajes un año antes y que se quedan en promedio dos semanas en Perú, y que si tú le malogras un viaje, le malogras el viaje. Entonces, que se junten por esa actividad, por ese perfil. Y en nuestro caso, turismo social, entonces me gustaría juntarme con agencias de viaje que operan turismo social, con empresas de transporte turístico que operan turismo social, con hoteles que operan turismo social, para poder trabajar sobre la problemática que tienen los millones de personas que son excluidos del turismo porque tienen limitaciones físicas o económicas. Siguiente. Solo un comentario casi final. El código SIUP es un código que identifica una actividad económica. Entonces, en el código SIUP hemos identificado en la revisión 4, restaurante tiene un código SIUP, establecimiento de hospedaje tiene un código SIUP, las agencias de viaje también, pero el transporte turístico nos incluyen con transporte interprovincial, que no tiene nada que ver. Entonces, sugerimos que se revise el tema de los códigos SIUP y se hagan subcódigos para todas las actividades turísticas, empresas de actividad turística, y así transparentar los ingresos que generan en la actividad turística. Porque mucho se dice, ¿no? Por ejemplo, en Semana Santa, en Ayacucho ha generado ingresos por 100 millones de soles, por decir. Perfecto. ¿Dónde está el reporte? O sea, ¿cuál es el respaldo de que fueron 100 millones de soles? Nos los tendría que dar la SUNAT, porque tendría que haber emisión de comprobantes de pago, boletas o facturas por 100 millones de las empresas con el código SIUP de ese departamento. O sea, ese nivel de detalle se puede tener, pero es un tema de ordenar el Estado. Y bueno, esperamos que desde la Secretaría de Gestión Pública o de Transformación Digital de PCM puedan apoyarnos con esta mirada, porque es la digitalización de este tipo de informaciones que se puedan generar, ¿no? Ahora, respecto a la informalidad, hay 11.000 agencias de viaje, 4.300 inscritas en MINCETUR. ¿Cuántas están afiliadas a los gremios de agencias de viajes existentes? No sabemos esa cantidad, pero definitivamente no son la gran mayoría. Entonces, uno de los planteamientos sobre este punto es que sea obligatorio la afiliación, que las agencias de viaje que quieran trabajar formalmente para inscribirse en el MINCETUR, entre todos los requisitos de la declaración jurada, adjunten una carta de aceptación de un gremio de turismo. Con esto aseguramos que los fiscalicen a ellos sean el propio gremio del que ellos participan. Siguiente. Bueno, acá solo, ya termino, en la ley 28952 es la primera vez donde se planteó el tema de dividir por regiones, ¿no? Norte, sur y centro. Se planteaba eso. Siguiente.
Pero en el Decreto Supremo 2 del 2008, Mincetur planteó una más, planteó incorporar a Canatur. Entonces, la primera vez que Canatur con nombre apareció en un documento para que se forme parte de estos comités consultivos fue el año 2008. Pero ahora se quiere plantear esto que sea en la ley. Creemos que, si bien Canatur tiene, bueno, más de 50 años representando a los prestadores de servicios turísticos, muchos de ellos, en nuestro caso, microempresarios, que no trabajamos turismo receptivo, no sentimos representatividad por los altos costos de poder ser miembro de, entonces creamos X gremios, ¿no? Entonces, en lugar de tener gremios con nombre propio en la ley, pensamos que deben ser por actividades económicas, transporte turístico, centros de recreación turística, agencias de viaje, restaurantes, hoteles, o sea, actividades económicas. Y en el reglamento ver la manera de elegir a los representantes. Y con el cruce por perfil de turista, ¿no? Turismo receptivo, yo no tengo nada que hacer en un comité técnico donde se va a trabajar turismo receptivo. No vendo turismo receptivo, vendo turismo social. Entonces, me gustaría que haya un comité de consultivo de turismo donde se trabaje el tema de turismo social. Y esa es nuestra propuesta. Para ir terminando, una más. Para ir terminando, Mincetur hace unos años hizo un documento de informalidad, indicadores de informalidad, pero solamente con distritos de Miraflores. Una más. Formalidad tributaria, 98%, dicen. Cuenta con RUC activo y habido. Pero la formalidad tributaria no es contar con RUC. Necesita saber si es que emitió comprobante de pago. Y como le digo, en la actividad turística no se suele emitir comprobante de pago al turista interno. Formalidad administrativa, si cuenta con licencia municipal. Pero muchas empresas que son en agencias de viaje la informalidad es mucho más grande. Entonces, muchos grupos de viaje organizan actividades sin tener autorización de Mincetur, por ejemplo, y esta informalidad no se considera en informalidad administrativa. Y en informalidad sectorial, si bien cierto, inscripción en Mincetur menciona una cantidad, bueno, hay más el tema de la formalidad laboral también, ¿no? No solamente es ese punto. Entonces, creo que podríamos desarrollar un poco más este punto en la mesa de trabajo técnicas. Este es un resumen de la presentación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, señor Rolando Concha, presidente de APETUR. Tenemos también la participación del señor José Kesling, presidente de Canatur. Le damos la palabra. Señor presidente Edgar Tello, su representación, agradecer a los otros congresistas que, como usted, han hecho una propuesta de mejoramiento de la Ley General de Turismo. Felicitar a la señora viceministra Madeleine Burns, que ha hecho una enumeración de actividades pragmáticas, necesarias, urgentes, así como los distintos llamados de atención de la importancia que tiene el turismo. La digitalización definitivamente es tema importante, el saber que estamos, como lo dice la señora Jessica Luna Comex, que estamos en una situación grave, definitivamente, la más grave que hayamos pasado. Freddy Gamarra, muy bien. Vamos a ver de qué herramientas puede dar el Estado para que efectivamente los órganos de Estado, las municipalidades, provinciales, distritales, regionales, puedan ser más eficientes en el uso de ese porcentaje pequeñísimo que tiene para el turismo. Señor Carlos Rangel, totalmente de acuerdo, el desarrollo sostenible y la artesanía, esos son actividades de base. Gaby insiste con la conectividad que es necesaria y la sostenibilidad. Y el señor Rolando Concha nos ha dado una cátedra muy larga, muy agradecido de los distintos puntos que usted expresa sobre la pequeña y mediana empresa.